Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest Podcast. Episodios de estos que nos gustan un montón, one to one, frente a frente, entrevista directa. Y además de una temática, un one to one que nunca hemos tenido y que nos hace mucha ilusión. Y que además sí que ha colaborado en diferentes ocasiones en el podcast semanal y siempre nos quedamos con ganas de un poquito más. Y Hoy tenemos tiempo aquí para hablar tranquilamente. La invitada es Sabina Tamara Rodríguez. Que me dices que nunca me acuerdo de tus apellidos. Vale, ahí va. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un lujo, un placer enorme estar aquí y encima tener la posibilidad de entrenar. Así que por el Naranco Bueno, y claro. por allí. Así que re contenta. Qué bien. Vais a ver, todos los que nos escucháis, y yo creo que lo vais a notar ya desde el principio, o al menos es algo que yo he notado contigo ya desde un inicio. Y es que te encanta lo que haces, te encantas a lo que te dedicas, y se nota ya desde el primer momento. Eso mola mucho. Eso mola mogollón. Sí, la verdad que sí. Amo lo que hago, me apasiona mucho y ya desde los inicios fue así. Empecé a correr por el 2010, por ahí. Y en principio era como, bueno, no puedo con esto, no voy a poder. Uh-huh. Y luego de a poquito, en un parque que tenía 1,5 kilómetros de la vuelta, fue como, bueno, en plan, corro 10 minutos, camino, corro 10 minutos, camino, uh-huh. y así, hasta que empecé mitad de vuelta y dije, mira, lo voy consiguiendo. Y seguí y dije, mira. Y bueno, nada, terminé corriendo mi ultra por el 2016, por ahí, de la más larga, que fueron, 2018, que fueron 110 kilómetros. Wow. Así que sí, desde ese parque ahora. Qué bueno. Y eso realmente es una pasión, digamos, correr es una pasión y la psicología del deporte a la cual me llevó a correr también es mi segunda pasión. Qué bueno, porque Sabina es psicóloga deportiva. Y de ahí también las colaboraciones que solemos hacer en el podcast cuando entras. Y la verdad que hay poco contenido sobre ello. A diferencia de, por ejemplo, nutrición o demás, que sí que suele haber bastante divulgación, sin embargo, en el tema de psicología deportiva, y que incluso en el día de hoy, bueno, tú me dirás, pero estoy casi seguro de que muchas de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy, que la enfocamos al deporte, se van a aplicar también en el día a día, ¿sabes? En otras facetas y demás, que esto yo creo que va a ser un programa súper interesante. Sí, yo creo que la psicología del deporte se puede hasta incluso hacer una psicología de la vida, ¿no? Porque en la medida en que tú haces deporte y hay ciertas cuestiones que vas realizando a nivel mental, eso también lo puedes transferir directamente a tu vida y realmente los cambios son muy notorios. Uh-huh. A mí me molaría mogollón que en el programa de hoy a un corredor de montaña o corredor de asfalto o ciclista, o sea, un deportista que nunca haya escuchado hablar de psicología deportiva y que incluso él piense, es que yo no necesito eso, o sea, no me va a ayudar o demás, que hoy salga de este podcast en plan con unos conceptos o con el chip cambiado, ¿sabes? Y que sea la chispa que le provoque, pues, y que le motive el informarse más de psicología deportiva, el ponerse en contacto con un psicólogo deportivo, etcétera, etcétera. ¿Lograremos el objetivo? Yo creo que sí. Vamos por ello. Sí, claro que sí. Qué bueno. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene también bueno, que ya nos has anticipado un poquito, pero esa pasión por la psicología y concretamente con la psicología deportiva? Bien. A ver, lo que es la psicología del deporte apareció en mi vida en un momento en el cual quería empezar a competir en carreras y la verdad que el día anterior no se me podía hablar. Era una persona que me metía hacia adentro, todo lo extrovertida que podía ser se perdía y me ponía muy nerviosa, tenía mucha ansiedad y me sentía muy mal realmente. A partir de ahí, por mi masajista deportivo, me dice, mira, se van a dar unos talleres de psicología del deporte y tal. Y digo, ¿con qué año fue esto? Y esto fue, ¿qué fue? 2015, 2014. Ajá, bueno. Yo me recibí en el 2011.
Y como todo en Argentina, es más dirigido hacia el psicoanálisis, que es psicología clínica. Vale. Que bueno, ahí ya hay una distinción que podemos empezar a hacer, que es la psicología clínica, ¿sí? Que tiene que ver más con la psicopatología y que uno por lo general, digamos, consulta cuando hay cierto malestar subjetivo importante. Entonces es como que uno dice, bueno, voy a ir al psicólogo para, ¿no? Y está luego el prejuicio del psicólogo es para los locos, pero quienes vamos al psicólogo sabemos que ayuda muchísimo. Incluso hasta la organización de la vida, ¿no? Nos puede ayudar. Pero bueno, más allá de eso, casi 3 años de posgrado en psicoanálisis hice, y cuando estaba por terminarlo dije, por aquí no es, y me fui hacia la psicología del deporte. ¿Por qué en principio así para mí? A nivel de formación, o de universidad, hay una rama. Sí. Para estudiar qué es psicología del deporte. Sí, la psicología del deporte es una disciplina, es una rama, sí, es un campo de la psicología aplicada, que estaría en este caso aplicada al deporte y a la actividad física. ¿Sí? En realidad se denomina psicología del deporte y de la actividad física. ¿Por qué no deportiva? Porque en realidad el psicólogo deportivo sería alguien que hace deporte. Yo sería un psicólogo deportivo porque hago deporte y a su vez una psicóloga del deporte porque trabajo, ¿no? Aplicando la psicología del deporte. En este punto, ahí fue como un cambio que hice. Dije, bueno, me acompañó mi masajista deportivo y fuimos a este taller. Y la verdad que esto me hizo conocer la psicología del deporte. Y a partir de ahí empecé. Soy una persona muy proactiva, soy una persona, nosotros en Argentina le decimos muy cool inquieto, digo, una persona que se mueve mucho y que intenta como indagar, investigar y tal. Y bueno, y ahí empecé a adentrarme en lo que es el mundo de la psicología del deporte, primero estudiando, ¿no? Leyendo libros y viendo dónde se habían formado esos que me enseñaban, por decir. Y ahí me encontré con la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, y empecé mi formación, que tengo la maestría en Psicología del Deporte. Y luego, bueno, la maestría de Psicología del Deporte me llevó a conocer lo que es la base, que es la psicología cognitiva, ¿sí? Cognitiva conductual, y desde ahí es que me vengo formando en psicología cognitiva, en psicología contextual y demás, que me parece que son un montón de herramientas que podemos aplicar al deporte, ¿no? Y para tener una integración mayor de conocimientos, de habilidades y de experiencias y competencias como psicóloga. Me parece súper interesante. O sea, que en primer lugar, el detonante fuese tus propias sensaciones, ¿sabes? De cómo te encontrabas y demás, y en plan, ostras, espera, a mí me está pasando esto, y entonces voy a estudiarlo, voy a analizarlo, voy a ponerle ahí una solución, ¿no? Y en tu caso particular, ¿cómo fue el cambio? O sea, es decir, ¿cómo fue el proceso? Porque te encontrabas con ansiedad y demás, nadie te podía hablar previo a una carrera. Empezaste a indagar en la materia, empezaste a estudiar, empezaste a aplicar técnicas, algunas irían guay, otras no, me imagino. Hostia, ese proceso me pareció súper interesante. Mira, al inicio fue como decir, bueno, en principio me tengo que conocer, ¿no? Que es una de las habilidades a trabajar con el deportista, que es el autoconocimiento, que es parte de la fortaleza mental que todos como corredores queremos tener. Entonces, en principio, lo que hice fue empezar a conocerme. ¿Cómo? Y con registros. Empezás a registrar qué te pasa. ¿Qué te pasa antes de entrenar? ¿Qué te pasa durante el entrenamiento? ¿Qué te pasa después de entrenar? Si hubo preocupaciones antes de entrenar, ¿qué hiciste con esas preocupaciones? Si aparecieron o no en los entrenamientos, por ejemplo. Si apareció alguna emoción particular en el entrenamiento que te sacó de foco o no. Bueno, y ahí empezás vos a saber qué te pasa. Vos necesitas saber de qué se trata tu mente, cómo funciona tu mente. Eso es lo primero. Esto es curioso porque es un ejercicio que normalmente no haces. O sea, yo voy a correr y no digo voy a conocerme. Pero claro, al final si eres consciente de ello y empiezas a pensar y dices, ostras, espera, es que mientras entrenas pasan muchas cosas por tu cabeza. Exacto. Ok. A mí se me arman, si tengo que dar una ponencia en un congreso, se me arman los títulos corriendo, por ejemplo. Ostras, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Bueno, es que ir pensando, ir madurando cosas de trabajo, cosas que te ponen nervioso, que te incomodan o demás. Ojo. Ostras, eso pasa mucho. Ojo. No es a voluntad, por lo menos. Cosas que te preocupan o que te ponen nervioso, que te molestan. Porque siempre recordemos, que lo hemos visto en diferentes podcasts, que la idea es que el entrenamiento sea tu paréntesis, que sea tu burbuja, que sea tu momento de conexión, ¿sí?
Si aparecen rumiaciones de este tipo, ¿no? Sí. A nivel de pensamientos negativos que vienen una y otra vez, tenemos que intentar quitarlos. O sea, tenemos que intentar buscar, que luego vamos a ver, con ciertas estrategias, poder modificar eso que nos está pasando. Pero a esto yo apunto más a la parte de la creatividad, que uno sin buscarlo, te sentís, hay momentos en los cuales uno en el entrenamiento se siente pleno y surge la magia, realmente. Y eso, digo, y tiene que estar uno atento a eso. Sí, desde luego. O sea, pero te refieres también más desde el punto de vista de que te surgen ideas o cosas creativas o demás, o cosas que de normal no pensabas o no lograste pensar mientras corrías. ¿En ese sentido te refieres o cómo? Ambas. Ok. Ambas, porque muchas veces uno tiene un problema con alguien y ese problema se soluciona corriendo. Ajá. Porque apareció una nueva perspectiva, por ejemplo, de ver la situación, ¿no? Entonces, la verdad que está guay porque uno hasta ese momento no había pensado de esa manera. Pero cuando uno está corriendo, el liberar endorfinas, el encontrarse con uno mismo, la naturaleza si estás en la montaña, el aire, incluso si sos un corredor de calle, te empieza a pasar que estás sumergido en un lugar en el cual todo surge. Por eso digo, se crea la magia, ¿no? O sea, es ese momento de conexión tan intensa que no importa el ritmo, no importa lo que se denomina el flow de la motivación o el flow, ¿no? El fluir, el flujo, que aparece mucho también en la música. Mi tío es músico y vino hace poco y me hablaba de eso, ¿no? Es el flujo. Me dice, sí, es el flujo. Y uno está como sumergido y de golpe se le ocurren cosas o ve problemas desde un lugar mucho más productivo, ve soluciones que antes no había podido pensar, toma perspectiva incluso de la situación o de los pensamientos que conllevan esa situación y puede crear desde otro lugar. La verdad que eso es maravilloso. Eso es mágico. O sea, ese momento, y además es que lo has descrito súper bien. Es que yo creo que es uno de los motivos por los que practicamos deporte. Y más concretamente el trail, porque también tenemos esa conexión con la montaña y demás. Sí. Entonces, es bestial. Que luego también, no sé si eso también conecta con el hecho de estás en tu día. Bueno, y volvemos a tu historia ahora mismo, ¿vale? Pero es que esto está interesante también. De en plan que estás en tu día, que estás ya como un poco saturado y dices tú, me voy a correr. ¿Sabes? A correr, te corres por el monte, no sé qué, una horita y algo, te vuelves y vuelves con la cabeza. O sea, vuelves como una persona nueva, tío. A veces con el cuerpo detonado, pero con la cabeza. Pero con la cabeza bien, que saque. Sí, con la cabeza vuelta, ocupada. Sí. Y súper más positivo, tío. Sí. Eso mola mucho. Sí. Vale. Entonces, ¿te formaste en ello? Mientras tanto, ¿seguías en Argentina? Sí. Vale. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo te viniste también para aquí, para España y demás? Vale. A ver, seguí formándome con diplomaturas en psicología cognitiva, con diplomaturas en relación a lo que es la tercera generación de la psicología cognitiva, que tiene que ver con terapias, las terapias contextuales, con lo que es aceptación y compromiso. Ahí aparece la herramienta del mindfulness, por ejemplo, como una de las herramientas para poder aplicar. Seguí formándome, seguí trabajando con deportistas. Acá lo interesante es esta pregunta con la cual tú iniciaste en relación a, bueno, ¿por qué empezaste? ¿No? Y la otra pregunta es ¿por qué sigues trabajando de esto? ¿No? O sea, porque digo, cuando uno le preguntas, esto me remontaba a la parte de la motivación, y cuando uno trabaja con un deportista, estas dos preguntas que te las he hecho de ¿por qué iniciaste a correr? ¿Y por qué sigues corriendo? Y no es lo mismo. En este caso yo empecé por mí, pero tenía un montón de amigos y de conocidos y de colegas que corrían y me decían, Sabi, tenés que hacer un taller, tenés que hacer un taller. Bueno, me tiré a la pileta me tiré a la piscina y fuimos hacia el taller. Y ahí empezamos a explorar las diferentes habilidades a trabajar con el atleta. Y me empecé a encontrar con que era maravilloso ver cómo con un taller de 1 hora, 1 hora y media, ya había cambios. Ajá. Trabajando desde el autoconocimiento hasta la motivación, hasta la autoconfianza, hasta la gestión mental en relación a la gestión de pensamientos negativos y a la regulación emocional, por ejemplo, cómo administrar nuestra energía, cómo trabajar desde el foco atencional, la concentración. Son un montón de variables que puedes ir trabajando con los atletas. En todo ese camino
Seguí trabajando como psicóloga del deporte y a su vez en otra de mis pasiones, que es la psicología forense. Fíjate, las dos. Ay, madre. Los dos polos opuestos. Trabajé casi 12 años en un penal de Argentina, como en la parte de lo que es criminología. ¡Ostras! Que es otra Vaya giro, niño, no lo vi venir, ¿eh? Ajá, es otra de mis pasiones. Y la verdad que las dos cosas complementan muy bien porque son bastante antagónicas, si se quiere, pero a su vez te dan esta posibilidad de siempre acercarte al lado más saludable, si se quiere, de la persona, ¿no? Y ahí quise seguir con mi formación y dije, voy por el doctorado. Ajá. Entré en una de las únicas universidades de Argentina que tiene una dirección sistémica, neurocientífica y cognitiva, que es la Universidad de Flores. Y ahí dije, quiero un tutor que sepa de psicología del deporte, porque quería ir hacia ahí. Y contacté a Antonio Hernández Mendo, que es mi actual tutor de tesis, que es de la Universidad de Málaga. Y viste que estas personas que tienen estas características nos juntamos. Y me dijo, yo te redoblo la apuesta. Y me dijo, ¿y si hacemos en cotutela con la Universidad de Málaga? Y ahí fue, lo hablé con mi marido y le digo, sí, vamos. ¡Qué bueno! Vamos hacia ahí. ¡Qué bueno! Y ahí fue como, nos vamos. Y él me dijo, ¿dónde firmó? ¿En serio? Sí. ¡Oh, qué guay! Y ahí fue que, bueno, el año pasado nos vinimos para aquí. Estoy con todo lo que es el proceso de convalidación del grado, como para poder ejercer. Vale. Aquí, por el momento, estoy ejerciendo en lo que es Argentina, más que nada. Y bueno, nada, estamos en ese proceso. Eso fue lo que me hace venir aquí y encontrarme también con una psicología del deporte que está más desarrollada que en Argentina, aunque usted no lo crea. ¿En serio? Sí. Porque era mi siguiente pregunta. O sea, en realidad, ¿hay deportistas que acuden al psicólogo? Sí. Sí. De hecho, a ver, yo en Argentina actualmente tengo un montón, o sea, tengo la agenda llena de deportistas argentinos. Que, a ver, tengo elite, sí, pero también tengo un montón amateur. Vale. Porque esa es la otra cuestión. Claro. Es que, o sea, a ver, ¿cuál es el objetivo de la psicología del deporte? La psicología del deporte muchas veces se la ha relacionado con la parte del rendimiento, de la búsqueda de tu máximo rendimiento. Sí, a mí me gusta ahí trabajar o apuntarlo, dirigirlo hacia que el deportista lo que busca es brindar su máxima versión, su mejor versión. Sí. Pero ahí hay otra parte que es fundamental, que tiene que estar mucho más visibilizada, que es la búsqueda de bienestar psicológico. Un bienestar... Uy, cómo me gusta eso. Bienestar psicológico. Profundiza ahí a saco. Vale, un bienestar mucho más amplio, ¿sí? Vale. Que tiene que ver con esta persona que se trasciende a sí misma, y de ahí la importancia del autoconocimiento que nombrábamos hoy. Una persona que busca su autonomía en su vida, que tiene un proyecto a trascender, ¿no? Que tiene un proyecto de vida, que tiene una motivación. Y esto, digamos, es profundo, ¿no? O sea, es algo, y es muy bonito también trabajarlo. Porque, bueno, a ver, con Marta, que empezamos a trabajar ya hace un tiempo, lo primero que hicimos fue visibilizar su disfrute. ¿Dónde estaba su disfrute? Bueno, visibilizar su disfrute. Vale. Y ella en una... O sea, no acudir al problema, sino visibilizar el disfrute. Visibilizar el disfrute que estaba olvidado. Vale. Porque en ese momento los entrenamientos para ella, que lo ha dicho en Kiss the Mountain, en la revista, en una entrevista que le hicieron, que la verdad que me emocioné cuando la leí, ella dijo ahí, yo tenía perdido mi disfrute. Para mí los entrenamientos eran una obligación. Y bueno, y ahí está la pregunta, ¿por qué empezaste a correr? Claro. Porque me encantaba, por esto, por tal, porque me sentía libre. ¿Y dónde quedó eso? ¿No? ¿Por qué seguís corriendo? Si el por qué seguís corriendo hoy es obligación, estamos al horno, ¿sí? O sea, estamos en un lugar donde no tenemos que estar. Entonces, en principio, ¿qué hicimos? ¿Revertir eso? No, pará. ¿Por qué corrías? ¿Qué te brindaba el correr? Y lo trajimos de vuelta en escena. Y a partir de ahí todo se abre. Todo es más fácil. Y uno, decime, Javi, si por momentos no te lo tienes que recordar también. Bueno, desde luego que sí. Desde luego. 100%. Y es interesante también, porque o sea, me gusta mucho el concepto y incluso el analizar cada entreno que haces y el buscarle el punto
el punto motivador, el punto interesante, el punto positivo de cada entreno. Incluso también, esto también es un concepto curioso, ¿no? Pero que quizás lo valoras cuando estás lesionado. Pero cuando entrenas y entrenas bien y tal, y dices tú, o sea, como una forma de, como de agradecer, ¿no? De sentirte agradecido, de decir, ostras, tío, he disfrutado de un entreno que algunos piensan, joder, es un entreno de series en la pista, estás dando vueltas como un hámster. Dices, hostia, tío, pero he disfrutado de cada vuelta, ¿no? De cada serie. Y dices, ostras, es una sensación súper chula. Y a veces no lo disfrutas. Y, por supuesto, es que, bueno, es que hay de todo. Bien, y cuando no lo disfrutas, también tienes que sacar mucho aprendizaje de allí, porque lo pudiste terminar igual. O si no lo terminaste, pudiste salir de tu casa, vencer ese cerebro que lo único que busca es la supervivencia, que lo único que busca es que te quedes atado al sillón, mirando tele calentito, en este caso, y saliste. Bueno, es que visto de esa forma, y si lo analizas, en cualquiera de los escenarios hay una parte positiva también. ¿Sabes? Incluso del entrenamiento que hayas hecho tu mejor marca personal en un 1000 a otro que pues te encontrabas mal y lo tuviste que dejar en la segunda serie, ¿no? Sí, pudiste salir. Pero pudiste salir, correcto, ahí está. Incluso pudiste gestionar tu mente para que no te venza, ¿no? Tal cual. Oye, me ha gustado muchísimo eso de el bienestar psicológico. O sea, me ha gustado muchísimo. Porque es que, además, es de inicio, el concepto de un psicólogo deportivo, yo sí que lo asociaba mucho a, jolín, ese atleta que se está jugando el sueldo, ¿sabes? Y que es el sueldo con el que va a alimentar a sus hijos y que tiene que buscar el rendimiento y tiene una presión tremenda y tiene a miles de personas pendientes de lo que va a hacer en 3 segundos, ¿sabes? Que tiene que demostrarlo el entreno de todo el año. Pero es que, sin embargo, desde el punto de vista del corredor amateur, ese bienestar mental... Sí, es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental porque es, en definitiva, lo que todos buscamos, por lo menos al inicio, cuando empezamos una actividad. O sea, yo empecé a correr porque tenía que bajar de peso. Eso era bien motivación extrínseca, bien alejada de mí. Si era un objetivo específico que tenía que bajar de peso. Y a partir de ahí, seguí y dije, esto me supera, esto me hace superarme. Alcanzo límites que no pensaba, me empuja, me sobrepasa incluso por momentos, ¿no? Entonces fue como, wow, bueno, vamos hacia ahí. Y es muy lindo también en la medida en que uno va acompañando a atletas a lo largo del tiempo, ¿no? En un tiempo prolongado, ver los cambios y ver cómo ese atleta quizá al inicio, esto del objetivo más externo, quizá al inicio, por ejemplo, corría para aumentar la distancia, ¿no? Pasa mucho que empiezan y bueno, quiero más. Y luego se queda en un momento de su vida en el cual dicen, no, sabes que no quiero más, ahora quiero asentar esta distancia y sentirme bien en esta distancia y poder meterle toda esta distancia. Y ahí hay cambios, hay mutaciones, ¿no? En esta misma persona. Que no está bien ni mal una cosa o la otra, sino simplemente entender cómo se va conociendo y cómo puede decidir, y ya no que sea algo más impuesto por el grupo, si es que está en un grupo de entrenamiento, sino de, no, yo quiero esto. Y eso es parte del autoconocimiento también. Interesante. Desde un punto de vista tanto de atleta élite como de atleta amateur, y quizás también un poco por experiencia tuya en la consulta y demás, ¿te suelen acudir con un problema claro que ya es como rebosa ya el vaso y dicen, ostras, voy a pedir ayuda externa? ¿O más desde un punto de vista ya como preventivo y conscientes de ello? Hay de todo. Vale. Por lo general, como la sociedad misma, cuando hay un problema es que entonces nos damos cuenta que necesitamos ayuda y aparecen allí. Pero también hay otros atletas que dicen, mira, tengo armado un equipo de trabajo que me acompaña, que tiene que ver con un osteópata, con un nutricionista, con un masajista, con tal, y me falta trabajar la mente y quiero incorporar un psicólogo del deporte. Eso también vale. Pero por lo general o sea, ahí estaríamos más del lado de la prevención, si quieres, pero por lo general es algo más del orden de, bueno, hay un conflicto, hay un problema, entonces acudo al psicólogo del deporte para que
que ayude, ¿no? Que cambie, que modifique. Yo siempre lo que planteo es que la psicología del deporte tiene que ser integrada en lo que es el entrenamiento integral. Pensando el entrenamiento integral como un entrenamiento que tiene que ver con lo físico, con lo técnico, con lo táctico, que es lo que se entrena siempre, y lo mental. Vale. Sí, ahí aparecemos nosotros en escena. Porque siempre esperamos que la mente se acomode sola. Como, listo, me preparo para la competición, me leo la altimetría, me leo el recorrido, ya lo sé, voy unos días antes, hago el recorrido previo, tal, estoy re preparado. ¿Y la cabeza qué? Claro. ¿No? Es como, de eso nos olvidamos siempre. Entonces, qué interesante es poder tomarlo desde un lugar más preventivo o desde un lugar más del entrenamiento. Digo, bueno, es parte del entrenamiento que tengo que hacer. Así como planifico toda la parte alimenticia, de hidratación, y como planificó mi entrenador toda la parte física y técnica, ahora voy a planificar la estrategia de carrera a nivel mental. ¿No? Quiero saber cómo puedo gestionar los momentos difíciles que para poder sobreponerme, por ejemplo. Quiero saber si me pasa algo, si siento algún malestar desde el nivel mental, desde el plan mental, digamos, cómo me puedo sobreponer. Si me emociono, si tengo ganas de llorar, si me agarra ansiedad, ¿qué puedo hacer? Si me enojo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Toda la parte que tiene que ver más con la relajación emocional o la regulación emocional, más bien dicho. Bueno, nada, hay un mundo ahí importante. Jolín, ya te digo, claro. Luego sí que es cierto que cuando recibes a un atleta en consulta, puedes hablar mucho de la parte deportiva, ¿no? Y que igual puede estar estresado por una determinada carrera o demás. Pero claro, tampoco puedes descuidar las otras facetas, ¿no? Entonces, o sea, eres psicóloga deportiva porque realmente entiendes esa parte deportiva. Pero vamos, una consulta con un corredor o con un ciclista además, ¿cómo funciona? O sea, porque es que al final tienes que conocer su vida personal, su vida laboral, o sea, un poco absolutamente todo para saber rascar de dónde viene eso que igual se ve reflejado en el deporte. Sí, a ver, acá voy a citar a un psicólogo, Pep Mari Cortés, que dice, se juega como se vive, ¿no? Y si se juega como se vive, está guay, ¿eh? Se juega como se vive. Y si en la vida todo está desequilibrado, todo es un desorden, lo mismo va a ser en el juego. Es muy difícil que en la cancha, sí que en el campo, podamos, en el monte para nosotros, podamos llevar algo equilibrado, ordenado, si nuestra casa, nuestra vida es un desorden. Entonces, sí. Hay que hacer la cama por las mañanas, ¿sabes? Y tener la casa limpia. Estoy al horno, entonces. No, a ver, pero el tema más que nada es a nivel mental. El desorden que uno puede llegar a tener a nivel mental, ¿no? En la vida. ¿Cómo podemos, si estamos en un conflicto de pareja, suponte, cómo podemos entrenar bien y competir bien? Wow, o de trabajo o demás. A mí me pasa muchísimo. Cuando estoy agobiado de curro o demás, lo que me apetece es ponerme a 180 pulsaciones de hacer series. Exacto. Pero un deportista de élite, ¿qué hace ahí? Tiene que hacerlo. Hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo, claro. Tiene que hacerlo, no, hay que gestionarlo. Y el deportista amateur también. Lo tiene que gestionar. Si quiere seguir entrenando y quiere seguir comprometido con el objetivo que tiene de competición, tiene que seguir entrenando. Correcto. Entonces, ahí es donde empezamos con esto de intentar hacer el paréntesis para que ese espacio ¿sí? sea tu espacio de entrenamiento. Tip corto, y quiero volver a la parte de cómo pienso al atleta en general, ¿no? En relación a su vida. Tip corto es, por ejemplo, tengo una deportista que lo que hace es, se anota, o sea, esa fue una estrategia que planteamos, se anota los problemas que tiene, cuando tiene algo que sabe que la puede llegar a molestar en el entrenamiento. A ella lo que le pasaba es que cuando salía con todo ese caos mental de la vida a entrenar, le faltaba el aire. Hace pista. Vale. O sea que las pasadas son explosivas, las series son explosivas, ¿no? Entonces decía, no puedo, o sea, siento que no puedo, siento que me muero. Bueno, a ver, necesitamos dejar ya, como tú decías, cómo pongo, ¿no? Mi frecuencia cardíaca tan alta, teniendo el caos que tengo en mi vida, es imposible. Tenemos que dejar ese caos dentro de la casa o dentro del coche o dentro de la mochila, ¿no? Entonces lo que hacía era, se anotaba ese problema tan grave que tenía
Y yo le decía, a ver, no es que lo vas a solucionar dejándolo ahí. Por supuesto que no. Pero sí vas a dejarlo ahí para que no esté aquí. Vale. ¿Sí? Para que no esté en la cabeza. ¿Se Entiendo entiende? Entonces yo claro. dejo, asiento en el papel mi caos mental de ese momento para que no esté ese caos mental en mi cabeza. Ajá. Puedo tomar perspectiva desde ahí, puedo verlo, lo hago lo doblo sí. y lo dejo en mi mochila, lo dejo en mi cajón, lo dejo en donde pueda dejarlo, ¿sí? Y ahí salgo libre a hacer mi entrenamiento. Eso, por ejemplo, es una de las estrategias que a esta atleta le sirvió. Por supuesto que a cada atleta le va a servir algo distinto. ¿Que lo podemos probar? Sí. Has comentado en varias ocasiones también, cuando entraste en el podcast y demás, el hecho de, como has comentado ahora, de anotar cosas. Ese ejercicio de escribir, o sea, es en cierta forma beneficioso y demás. O sea, aparte del ejemplo que has puesto ahora, el hecho de escribir algo que te incomoda, algún problema o demás, ese ejercicio, y dentro de la psicología, es algo que se hace con frecuencia, es positivo. Mira, todo lo que es la narrativa para la psicología es una fuente de inspiración, es un recurso increíble. Todo lo que surge cuando uno anota, cuando uno registra. Yo hoy te decía que registren sus sensaciones o sus pensamientos previos a entrenar, durante y post. Registren escrito. Vale. ¿Sí? Luego uno puede internalizar ese ejercicio y registrarlo mentalmente y decir, bueno, me pasó esto, me sentí así, listo. Pero en principio es lo mismo que el registro de las comidas cuando uno trabaja con un nutricionista. Bueno, cierto. Yeah. Darse cuenta, ¿no? Correcto, es un ejercicio de darse cuenta de ello, claro. Identificar qué estoy haciendo, identificar cómo me estoy sintiendo, identificar qué estoy pensando. En este caso, identificar mi caos mental e incluso quizá tenerlo escrito me ayuda a tomar perspectiva y después de entrenar volver a verlo desde otro lugar. Bueno, esta es buena también. Vale. Sí. Jolín, es interesante. El hecho de escribir es algo que en mi caso he descubierto hace poco. O sea, he empezado a escribir unas newsletters que mando 2 veces por semana y es mi momento de desconexión, es casi como mi momento de meditación. Y es un momento también de pensar en lo que me ha pasado en los días anteriores y demás, en diferentes temas que puedo hablar en la newsletter. Cuando elijo un tema, intentar desarrollarlo de forma mental y luego escribirlo y tal. Es un ejercicio súper, súper chulo. Momento de reflexión, ¡buah! Bestial. No lo había pensado desde el punto de vista del beneficio psicológico, incluso también aplicado al deporte. Sí, es una actividad muy bonita, es una actividad creativa, es una actividad en la cual también nos podemos sumergir y es una actividad que organiza. ¿Sí? A ver, tú me decías, bueno, pero ¿cómo haces para abordar a los atletas si tienen una vida tal cual? O sea, en principio yo al atleta lo pienso como una persona integral, una persona que tiene, además del deporte, una vida, una pareja, un trabajo, relaciones familiares, ¿sí? O sea, que tiene un montón de obligaciones en su vida, no solamente el deporte. Entonces, en algún punto, eso se va explorando, eso se va trabajando. Más allá de todo, mi formación en principios, tengo la licenciatura en psicología, o sea que soy psicóloga. A partir de ahí, bueno, todo el resto. Pero esa base nunca se pierde, ¿no? Como decíamos, la escucha activa que uno tiene como psicólogo nunca se pierde. Sí se pierde, como siempre yo digo, porque si no uno va a comer a cualquier lado, a cenar o lo que fuera, me dice, ay, no hablen que está la psicóloga. Y yo siempre digo, si no estoy trabajando, no trabajo, punto. O sea, claro. Pero sí a nivel de cuando uno está trabajando con un atleta, o lo mismo las veces que te he preguntado cuestiones como para ir trabajándolo con vos mismo en los programas, sí, uno pone una escucha activa, una escucha crítica, una escucha bien abierta, desde la cual intenta entender lo que le pasa a la otra persona, ¿no? Claro. ¿Cuáles suelen ser los principales problemas con los que los deportistas suelen venir a tu consulta? Mira, lo que más suele suceder es la parte de estoy desmotivado. Vale, motivación. Sí, no tengo ganas de entrenar. No tengo ganas de hacer los entrenamientos de calidad, no tengo ganas de... Suele suceder. De hecho, a ver, voy a contar mío. Vale. No hace mucho.
En un momento me encontré súper agobiada con la convalidación y tal que estoy haciendo y un montón de cuestiones. Y a su vez aparece algo en la mujer que hay que hacerlo transparente, que es el ciclo menstrual. Y son los cambios hormonales, ¿sí? Uh-huh. Son reales. Eso también es importante. A nivel de neurociencias está comprobado que los cambios hormonales son reales y que a la mujer le pasan un montón de cosas, ¿sí? En cada semana del mes la mujer se siente distinto. Esto también lo digo para poder validarlo a nivel sociedad, ¿sí? Porque muchas veces pasa, estás loca. No, a ver, querido, o sea, pasan cuestiones a nivel hormonal que nos hacen cambiar. Y hoy en día hay un síndrome similar que se está estudiando en el hombre que tiene que ver con cuando no se está alimentando acorde a la exigencia que está teniendo a nivel de rendimiento en el deportista, ¿sí? O sea, la propia alimentación, dices. Sí. Ajá. A nivel, quizá está entrenando mucho, está sobreentrenado, y a nivel alimentación, viste que muchas veces uno dice, ay, no tengo que comer esto, no tengo que comer el otro, y se cuida, se terminan cuidando de más, y hay un síndrome que hoy en día es equivalente a nivel sintomático a lo que le pasa a la mujer en los diferentes momentos del ciclo menstrual. Esto lo digo también como para empezar a entender que muchas veces el hombre también siente ciertos agobios o ciertas cuestiones que no las puede explicar por ningún lado. Estaría bueno eso, poder trabajarlo desde la nutrición o desde incluso un deportólogo, ¿sí? Vale, que eso, los síntomas que me vienen a la cabeza es pues que no te aguanta nadie. Exacto. ¿Sabes lo que te digo? Porque al final, si sientes ya pues como ese cansancio, hambre, ese exceso de entrenamiento, te cambia el humor, que nadie te hable, ese tipo de cosas. Eso, exactamente. Vale. Bueno, esas cuestiones, uno como psicólogo del deporte tiene que tener la mirada muy abierta, y por eso ahí aparece la parte de la neurociencia tan importante, para entender también qué le está pasando a nivel orgánico a esa persona, ¿no? Por ejemplo, consulta, no puedo respirar, esta chica que les contaba recién, no puedo respirar cuando estoy haciendo el entrenamiento. Bueno, te hiciste análisis clínicos, fuiste al médico, sí, me cuenta todo, está todo descartado, listo, perfecto, vamos desde ahí. Otra chica, desmotivación. Empezamos a trabajar un montón, se la notaba mucho más motivada, iba a entrenar. Y lo que suele suceder es que cuando uno hace estos registros, en la previa no tengo ganas de entrenar, salgo igual. En principio jugamos un poco con qué viene primero, las ganas o la actividad. La actividad o las ganas. Vale. Muchas veces lo que aparece es la actividad y después vienen las ganas. Empieza a entrenar. Y lo normal, digamos, o lo prototípico es que la persona, en la medida en que va entrenando, las sensaciones van cambiando. Se va sintiendo cada vez mejor y termina el entrenamiento guay, o sea, se sintió perfecto. Justamente eso es lo que utilizamos para que al otro día vuelva a salir a entrenar. ¿Bien? Vale. Y no pasaba esto. No pasaba. Vamos a los análisis de sangre. Anemia. Bien, o sea, entonces, digo, tenemos que estar como psicólogos, incluso si somos un psicólogo clínico que no trabajamos específicamente con deporte, pero que viene un deportista a trabajar las cuestiones de la vida, tenemos que estar muy atentos a tener una mirada muy amplia desde lo neurocientífico también, entender que estamos trabajando con una persona que tiene un cuerpo que digamos que el órgano está presente y que tenemos que descartar ciertas cuestiones de ese tipo, ¿sí? Y tengo otros casos también del mismo estilo. Pero bueno, me fui. En principio, desmotivaciones, estas no ganas de entrenar o que fluctúan mucho. Vale. ¿Sí? He tenido hasta que mandar bien conductista a que me digan, ¿sí? Cuando salen a entrenar, que me manden el Garmin como si fuera el entrenador. Bueno, me mandás la actividad que hiciste. Y cuando no la mandaban, yo preguntaba. O sea, yo no iba a mirar ni ritmos, ni tiempo, ni nada, simplemente que salga a entrenar. Pero, entre amigos a veces lo hacemos eso también, ¿eh? Que es una forma de motivarse. Claro. Que previo, voy a ir a hacer series. Pues cuando acabes, mándame que quiero ver las series que haces y tal. Me cago en la mar, pues ahora voy a hacer las mejores series que pueda haber. Claro. ¿Sabes? Sí. Bueno, sirve un montón tener este otro que regula en algún punto, ¿no? Y luego también aparece el tema de ansiedad precompetitiva. Ajá, vale. Aparece bastante. Por ejemplo, con el tema de la motivación, a ver, es que esto también es un temazo, ¿eh? Porque, por un lado, en momentos en los que estás desmotivado, el tener el chispazo
de la motivación y saltar del sofá y decir, meca, no tenía ganas, pero ahora tengo ganas y no sé qué, es como relativamente fácil, yo diría. Bueno, no sé, corrígeme, ¿vale? Es lo que yo pienso desde mi ignorancia, porque lo digo porque, yo qué sé, igual pongo un vídeo en YouTube y veo Cegama Izcorri y no tenía ganas de correr y de repente lo veo y digo, me cago en la mar, pupa, el naranjo a chorrón. ¿Qué pasa? Que al día siguiente pues, vuelvo a estar otra vez sin motivación. Entonces, o sea, ya no solamente el chispazo de motivación, sino que mantenerla constante, ¿sabes? Y que día tras día tengamos esa motivación para hacernos salir y hacerlo, bueno, eso sí, pues de una forma constante durante todos los días, ostras, a mí es lo que me parece, tío, súper complejo. Hay algo ahí que se denomina disciplina. Uh-huh. Y que la disciplina, por lo general, todo atleta amateur o profesional lo va construyendo, ¿no? Entonces hay mucho que se trabaja del orden de qué es motivación o qué es disciplina, porque se dice que la motivación es esto, es fluctuante, ¿sí? O sea, vale, que sube sí. y baja, sube y baja. En cambio, la disciplina, que la disciplina va a tener que ver más con un salir más allá de las ganas, en ese momento, entendiendo que el salir nos hace bien, entendiendo que los beneficios que nos brinda, en este caso el correr, van a ser mayores que estas no ganas que tengo en principio. Y otra de las cuestiones que es importante es que el atleta, desde el autoconocimiento, sepa leer qué es lo que le pasa y por qué no quiere salir. Si le pasa que está cansado. Eso es llevarlo un paso más. Claro. Si está cansado realmente, si realmente tiene el cuerpo que no da más, o si es una excusa. Bueno, vale. Es difícil, pero hay que intentar poder discriminarlo. Y a su vez, otra de las cuestiones que trabajo ahí es, si te quedás, elegí quedarte. Que no sea, me quedo y estoy todo el día reprochándome porque no salí. Es que te sientes mal. Pues que es muy fácil sentirse mal cuando no sales. Ahí aparece la culpa. Total. Bien, ahí tenés otra de las cuestiones que es importante. Pero te estás metiendo en un bucle que es peor todavía. No sabes a entrenar y estás todo el día en negativo. Ahí la consigna que tienen es, en ese momento, si vos decidís quedarte, hace algo por vos y tu entrenamiento. Estira, hace flexibilidad, hace yoga, hace meditación, hace mindfulness, hacete una comida rica que te guste. Vale. O sea, hace algo por vos, pero elegilo. Y si lo elegís, después no hay culpa. Eso es una forma también de justificar el no salir. Siempre y cuando partimos de la base que identificamos que en ese día no voy a salir porque realmente el cansancio que tengo es grave. Correcto. Y a ver, si uno sale bajo esas situaciones muy extenuantes, lo más probable es que luego también venga la culpa, porque no rendiste. Y que luego a lo mejor te sobrecargues y tengas una lesión o alguna cosa así. Exacto. Vale. Vos hoy, cuando me preguntabas, bueno, a ver, vamos hacia ahí, ¿prevenimos o nos ocupamos de nuestra mente? Sería. Cuando tú estás entrenando, ¿no? Imagino que haces fortalecimiento físico. ¿Te gusta hacer fortalecimiento físico? ¿Es lo que más disfrutás? ¿Qué va? Bueno, ¿pero por qué lo haces? Porque es bueno, porque es necesario. ¿Y qué estás porque haciendo? Tengo casi 40 años. Estás previniendo. Y ya empiezo a perder fuerza. Estás previniendo lesiones. Tal cual. O sea, es una manera de prevenir lesiones, de sentirse fuerte y tal. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar que la cabeza se acomode sola? Es lo mismo, digo. O sea, nosotros prevenimos lesiones, fortalecemos la parte física, fortalezcamos también nuestra mente para que justamente en los momentos más deciditorios, en los momentos más difíciles de las competencias, tengamos recursos para poder sacar de allí. Podamos construir nuestra mochila mental y desde ahí simplemente sacar un recurso, el que necesite en ese momento, identificando que lo estoy usando. Porque, a ver, muchos deportistas vienen con recursos. No es que uno, no es una tabula rasa. Uno sí tiene tabula rasa, quiero decir, como una tabla limpia, sí, ¿no? Sí. Digo, uno tiene un montón de recursos, pero muchas veces no sabemos que los estamos usando. Bueno. Ok. Hay otro tema que se me ha venido a la cabeza. Bueno, que este no te lo había comentado previamente. ¿Qué problema? Pero es el punto del estrés, ¿vale? Y claro, esto también lo podemos analizar desde la perspectiva del atleta élite y demás, pues que obviamente de cara a una competición, vuelvo a lo mismo, que se está jugando todo, pero luego también desde un punto de vista amateur, por ejemplo, como es nuestro caso en Find Your Everest, que al final
joder, pues tenemos nuestro propio negocio y trabajamos mogollón y tienes un nivel de estrés alto, constante, de responsabilidad y demás, y que en muchas ocasiones, joder, pues no lo canalizamos del todo bien y que esto también nos puede afectar en nuestro rendimiento físico y demás. Entonces, tema de estrés, gestión de estrés y este tipo de cosas. Porque vamos, yo creo que de todos los que nos están escuchando, vamos estresados prácticamente todos. El estrés es la enfermedad del siglo, ¿no? O sea, el estrés, incluso uno va al médico y le dice, ay, me tengo tal cosa, y como no entra, no cuadra en ningún síntoma, en ningún síndrome actual o en ninguna patología, te dicen... Estás estresado, amigo. Exacto, sí. Eso es estrés, ¿vale? Sí, y nadie sabe qué hacer con el estrés, ¿no? Ya. ¿Qué vas a trabajar menos? Es que tampoco puedo trabajar menos. ¿Qué voy a hacer? El tema ahí, Javi, es cómo interpretas tú la realidad. ¿Cómo interpretas la situación? ¡Buah! Me encanta. Sigue por ahí. El estrés tiene que ver con qué recursos tengo y cuáles son las demandas de la situación. Cuando yo me estreso es porque estoy interpretando que la situación me está demandando mucho más de los recursos que tengo disponibles. Cuando hablamos de recursos, en este caso estamos hablando de recursos de afrontamiento, de qué tengo ¿sí? a mi disposición para poder enfrentar el problema o la situación que estoy atravesando. Ok. En virtud de eso, por eso digo, la clave está en cómo interpreto. Yo puedo interpretar lo que me está ocurriendo como un desafío o puedo interpretar lo que me está ocurriendo como una crisis. Es una palabra y cambia radical. Cambia radical. Me mola mucho eso de crisis o desafío. Desafío es remangarte y a saco por ello, ¿eh? ¿Crisis o oportunidad? Pues también. Crisis es... te vienes abajo. Crisis es drama. Mira, con la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, en momentos de pandemia, ¿sí? Hicimos el abordaje de unas píldoras solidarias que están en YouTube, que están buenísimas. Y una de las píldoras la armé justamente entendiendo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar la pandemia? ¿La vamos a tomar como una crisis o como una oportunidad? Y en ese punto aparecía esta crisis del orden de estar quejándome, como el pato que hace cuac, cuac, cuac y no sale de ahí, o la oportunidad de poder desandar, ¿no? Y hacer, y saltar, y ver ese puente, ¿sí? Que tengo que alcanzar hacia donde me quiero dirigir, o ver un obstáculo gigante que me deja paralizado y desde el cual no puedo moverme. Lo cierto es que si vos tomabas la pandemia como una oportunidad, tenías un montón de tiempo a disposición. De hecho, yo no tenía tiempo de la cantidad de podcasts y de conferencias y de escritos y tal que empecé a hacer en ese momento, que para mí fue una oportunidad muy grande a nivel profesional. Pero muchos me decían, no, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? A ver, yo recuerdo trabajar con una atleta elite argentina, una triatleta, que en ese momento lo único que tenía a disposición era el rodillo. Y entonces había que trabajar en la manera de adaptar ciertas cuestiones al orden de lo que iba a necesitar cuando puedo ir al agua, al orden de lo que iba a necesitar cuando vuelva a correr. Y fue increíble el trabajo que pudimos hacer. Y otros deportistas que me dijeron, como no estoy entrenando, voy a dejar el entrenamiento mental por el momento. Y era muy gracioso, porque justamente al contrario, en este momento en el que sientes tanta presión por no poder salir, tal cual, tanto estrés, ¿no? Al contrario, tenés que trabajar más en recursos, en construir recursos mentales hacia dónde vos querés llevarlos luego, ¿no? Pero bueno, crisis o oportunidad. Wow, me parece fantástico este planteamiento, ¿eh? Incluso verlo desde ese punto de vista. Y por ejemplo, si lo llevamos a un ejemplo más concreto de una persona que siente que no llega a todo, que no tiene tiempo, que parece que, ostras, tío, que va siempre, que las cosas le sobrepasan. ¿Qué poder hacer ahí? ¿Qué claves? ¿Cómo poder gestionarlo? Mira, actualmente estoy trabajando con una atleta, con una corredora de montaña, que le pasa esto. Que en realidad, bueno, me dice, yo quiero trabajar para ser más fuerte mentalmente a nivel del deporte, pero nos encontramos con esto, ¿no? Con una vida difícil de gestionar a nivel del caos que había.
y que todo apurado, ¿no? Todo corriendo, todo apurado, todo apurado. Entonces lo que hicimos fue escribir. ¿Ah, sí? Sí, lista. Qué bien. Listado de cosas que tenía que hacer. Pero con la consigna de que si ella se ponía objetivos en el día y se sumaban imponderables, se sumaban cosas extras, también las anotara. Porque muchas veces pasa que uno dice, bueno, hoy quiero tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Genial. Y se pone a hacerlo. Pero hay interferencias. 100%. Y te preguntan una cosa, y te preguntan, bueno, en el penal donde yo trabajaba me pasaba eso. Yo siempre iba con mi listita de cosas. Y entre medio, Sabi, era como, mami, es lo mismo. Sabi, no. Y en un momento también empezar a aprender a limitar el entorno para poder concentrarse y centrarse en esto. Preguntarle al otro, ¿es urgente lo que necesitas? No. Ah, bueno, entonces mira, lo anoto y termino esto y lo hago. Yo también me organizo así. Claro. Entonces lo que le decía es, bueno, si surgen imponderables, si surgen interrupciones, esas interrupciones anotarlas también porque las hiciste. Y cuando termines tu día, mira lo que hiciste. Y lo que fuiste tachando o haciéndolo una carita feliz o un tilde, lo que quieras, ¿no? Un tipo checklist. Claro. Y date cuenta de lo que hiciste. Y eso le cambió un montón. Porque me dice, me organicé. Buah, es que es total. Ahora, no es un día. Esto es siempre. Entonces, digo, pensémoslos más no como un objetivo a cumplir un día. Buah. ¿Te puedo contar una cosa? ¿Te puedo contar un ejemplo? Sí, por supuesto. Estas semanas atrás sentía como que no llegaba todo, ¿no? Como que en plan, ostras, tengo un montón de cosas que hacer y además como muy desorganizadas, que era en plan, ostras, más estrés todavía y más obsesión y tal. Escribí una newsletter sobre ello, porque la semana pasada, el domingo por la noche, fue en plan, tío, yo no puedo seguir con estas semanas así. Yo voy a planificar mi semana. Cogí el calendario de lunes a viernes y fue en plan, el lunes voy a hacer esto, esta reunión aquí, este bloque aquí, este para entrenar, este para escribir, este para grabar los vídeos, editar, no sé qué. Fui bloque a bloque, día a día, planifiqué la semana entera. Y cuando termino la semana, miro el calendario y dije yo, voy a tener una semana perfecta, chaval. Voy a tener una semana, pero o sea, es que hermosa. Y en ese momento, que fue un ejercicio de 10 minutos, chorras, mi estrés fue en plan, niveles de estrés bajaron mogollón. Y es en plan, ¡buah! O sea, tengo un objetivo. Tengo un objetivo y además tengo un camino. ¿Sabes? He dibujado aquí en el calendario un camino a seguir. Fabuloso. Pues adelante. ¿Sabes? Fue un ejercicio de 10 minutos. ¿Y qué pasó después? No, fue guay, ¿eh? ¿Pero lo pudiste llevar a cabo? Sí. Con las flexibilidades de la vida, ¿no? Correcto. Es más, es que dentro de los bloques que incluí en el calendario, incluí bloques que son imprevistos, que siempre me surgen, porque siempre surgen, o en la tienda, o en mails, o en cosas de estas. Entonces, yo qué sé, pues si me pongo un bloque de 2 horas de mails por la tarde, no miro los mails por la mañana y me dejo ese bloque para los mails por la tarde, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bueno, a ver, eso es interesantísimo porque justamente lo que tú haces ahí es como trazar un plan. Sí. Hacia dónde quiero ir. Y también sería interesante que en ese plan que tienes, en la medida en que vas haciendo cosas extras, las anotes. Vale. Porque la sensación con la que nos quedamos es, tenía tantas cosas para hacer, no las cumplí y no me doy cuenta de todo lo extra que hice. Ese es el tema. Por eso lo interesante es anotar todo, porque, no sé, te llamó un proveedor y te pusiste a hablar con el proveedor y estuviste media hora hablando con el proveedor. Tuviste media hora menos de tiempo. Y si no lo anotas, no te acordás que lo hiciste, porque seguís en el modo hacer, ¿se entiende? O sea, vos... Joder. Es total, porque... Mira, yo utilizo una aplicación que es para anotar las tareas, ¿no? Siempre que me surge una idea o me surge algo con alguna marca o alguna cosa, apunto ahí, mandar mail, no sé qué, sobre este tema, Entonces voy apuntando un montón de tareas, se me va acumulando mogollón. Según las voy haciendo, lo voy ticando, ¿vale? Como están hechas. ¿Qué pasa? Que es muy buen punto lo que has hecho. Voy a cambiar la aplicación, ahora que lo pienso. Porque cuando le doy a hacer,
que ya la concluí, se va. Ajá. Desaparece. No. Y me quedan las tareas pendientes. Entonces, al final del día miro y digo yo, tío, si me queda un mogollón de cosas, parece que no has hecho nada. Bueno, ahí va. Lo que necesitamos es como si fueran 2 listas, ¿no? En la aplicación, en donde fuera. Una lista que te diga todo lo que hiciste y otra lista que te diga pendientes. Y que puedas sumar a la lista de lo que hiciste lo que vas haciendo extra. Interesante. Porque vos de esa manera te sentís productivo. ¿Sí? A ver, si uno estaría más, ahí voy al mindfulness, si uno estaría más en el modo ser que en el modo hacer, el modo hacer más del orden automático del producir, ¿vale? Y estaría más con uno mismo, sintiéndose cómo está, cómo se encuentra en cada momento, más presente en el momento presente, sería todo más fácil. Pero lo cierto es que no. Que en la vida diaria, todos, me incluyo, estamos en el hacer. Sí. Entonces vamos haciendo. No, mi trabajo, a diferencia de otros, me permite estar en el ser en el momento en que estoy atendiendo, en el que estoy pasando consulta, pero no estoy en el ser conmigo. Estoy en el modo ser súper atenta al otro. Claro. A lo que necesita el otro, a intervenir y tal. Entonces, estoy en el ser sí, pero no hacia mí. Los momentos hacia mí también son pocos. Por eso es interesante, en principio, poder darte cuenta de todo lo que hiciste y luego también en tu día tener más momentos del ser. Por eso es importante que el entrenamiento no entre en el modo hacer, que esté dentro del modo ser, de un modo en el cual vos te encuentres a vos mismo, te conectes con vos mismo y te sientas presente en el momento presente. Es complejo esto, ¿eh? Es complejo, porque luego también, al final, el entreno, en cierta forma, lo tomas como una rutina y lo tomas como hay que hacerlo y ya está. Y entonces estás en el hacer, no estás en el ser. Hay que hacerlo, pero también lo puedes disfrutar. Bien, bien. En la medida en que lo vas disfrutando, te conectas. En la medida en que te conectas, entras en el modo ser. Ok. Ha sido interesante esto, ¿eh? Tarea para el hogar. Joder. Sí. Mola. A ver, es que según vas hablando y demás, llevo aquí apuntados un montón de cosas que en realidad no estaban dentro de esto, pero es que me parece interesante. Vale. Tengo 2 puntos que me parece bastante guays. Son bastante diferentes. Uno es meditación, que ya hablamos de una vez en un podcast, pero está guay que comentarlo un poquito y demás. Y otro es el sueño. Cómo puede afectar también a ese bienestar psicológico, ¿vale? Que hablamos antes. ¿Por cuál empezamos? Vamos por la meditación, si quieres. Vale. A ver, lo que es meditación, la otra vez en el podcast lo intentamos diferenciar de lo que es en mindfulness. Lo que es la meditación viene más, como decíamos en ese momento, desde la tradición budista, ¿sí? Va a tener que ver más con la espiritualidad, va a tener que ver más con este trascenderse, ¿no? Que tiene que ver más con la religión. Dentro de la meditación aparece el mindfulness y la psicología lo toma al mindfulness específicamente como una técnica con validez empírica, que es importante, ¿no? A nivel de, está comprobado científicamente, eso queremos decir. Por eso la otra vez en el podcast hablábamos justamente de cómo se puede desde la resonancia magnética ver los momentos en los cuales la persona está más feliz, está menos feliz, cómo se reduce el estrés, cómo se reduce el cortisol a nivel de una analítica cuando el corredor, en este caso, practica ciertas técnicas. ¿Bien? Entonces, el estrés aparece nuevamente acá como una de las cuestiones que podemos reducir realizando mindfulness, por ejemplo. La ansiedad también, llevando a cabo la práctica del mindfulness. En este punto, lo que es el mindfulness, yo les decía que lo planteo desde el mindfulness en movimiento, en la búsqueda de que empecemos a sentirnos, a sentir nuestro cuerpo en la medida en que estamos presentes, en el momento presente, en movimiento. Lo que se busca, por supuesto, no es hacer una clase de danza, sino algo bien lento en lo que va a priorizar la calidad de la lentitud del movimiento. Y en la medida en que tú estás
encontrándote en movimiento y con esa lentitud vas sintiendo tu cuerpo. Okay. Ahora, por correlato, ¿qué sucede? Se liberan las tensiones del cuerpo y estamos liberando así también las tensiones de la mente. Vale. Estamos activando todo lo que es el sistema parasimpático del cerebro, que tiene que ver con la parte de la relajación. No es el objetivo específico del mindfulness, porque el objetivo específico del mindfulness es poder atender, ¿sí?, la atención plena, poder estar bien presente en lo que estoy haciendo, pero por correlato nos relajamos. Por correlato el estrés disminuye. Pero ¿sería una estrategia válida para un atleta justo antes de una competición o no? Depende de cómo la utilice, pero sí. Por ejemplo, atender a la respiración. Esto también lo habíamos hablado. Atender a la respiración, por ejemplo. Entonces yo estoy estresado, estoy a punto de largar, tengo mucha ansiedad. Entonces, ¿qué hago? Me concentro en mi respiración. No necesito más nada. Y todo ¿Cómo sería eso? Me doy cuenta cómo estoy respirando. Ajá. Entonces yo ahora me doy cuenta cómo estoy respirando. Estoy respirando en uno seguro porque estoy hablando rápido. Sí. Entonces, ¿qué busco? Bueno, a ver, vamos a atender cómo estoy respirando. Y ya cuando atiendo cómo estoy respirando, fíjate que la pausé. Claro. Vale. La búsqueda desde el mindfulness es siempre observar mis manifestaciones sin intentar modificarlas. Pero ya cuando me atiendo, ya bajo. Y todo el resto al que estaba prestando atención ya no está. Estoy solo con mi respiración. Y ahí podemos trabajar desde la relajación, técnicas de conteo de respiración. Por ejemplo, me doy cuenta que en una pausa, en una serie, me doy cuenta que terminé la pausa y estoy respirando, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Contá. 1, inhalo. 2, exhalo. Genial, buenísimo. Ahora voy a pausarlo. Tengo que priorizar mi exhalación antes que mi inhalación, porque de esa manera lo que hago es darle lugar a la parte parasimpática, decíamos, del cerebro, que me va a hacer relajar. ¿Relajar para acostarme a dormir la siesta? No, porque necesito seguir. O necesito largar si estoy en previo a la largada, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago? Inhalo en 1, exhalo en 2, solamente. ¿Pero la exhalación es como más importante para la relajación o qué? Sí. ¿Por? O sea, por esa conexión, ¿vale? Por esa conexión cerebral. Exacto. Ajá. No la inhalación. Por lo general, cuando te dicen respira profundo, uno hace, ¿no? Sí. Y se olvida de exhalar. Sí, correcto, sí, Bueno, ya saldrá. Es al contrario. Es al contrario, justamente. Inhalo, profundo sí, y llevo mi respiración a la panza y la voy llevando más lento. Y de esa manera priorizo esa conexión cerebral y hace que mi frecuencia cardíaca baje, ¿sí? Y que me prepare para lo que sigue. Sea alargar la carrera o sea estar en la pausa para recuperarme más rápido. Ajá. Por ejemplo, dentro de estas técnicas, el meter apnea no sería recomendable. Bueno, o podría la apnea ser. Puede ser, Ajá, ¿sí? Puede ser una técnica. Por ejemplo, me acuerdo a mí misma, en una largada, estábamos por largar en pareja con marido y era una carrera que estábamos por primera vez en el cajón de elite, que implica una presión extra, y encima estábamos así, o sea, no se podía respirar. Y me empecé tipo hiperventilar. O sea, yo notaba que respiraba cada vez más rápido, que tenía el corazón súper acelerado y dije, no, pará, que todavía me falta un rato, o sea, necesitas bajar. Entonces, ¿qué hice? Inhalaba, me quedaba con el aire. Vale. Un segundo, 2 segundos. Un poquito, y soltaba. Ajá. Esperaba e inhalaba. Vale. Esperaba y exhalaba. Es una técnica más del orden de yoga, que me la habían enseñado en yoga y me ayudó muchísimo. Entonces, eso va a depender de lo que necesitemos en cada momento y de lo que hayamos entrenado. Yo esto lo tenía entrenado desde yoga. No es que me paro y pruebo e inauguro. ¿Vos probás zapatillas nuevas antes de salir a correr? Claro. No. Entonces lo tengo que entrenar. Por eso es tan importante la figura del psicólogo del deporte en este caso, que nos ayude, nos guíe, nos arme una rutina, por ejemplo, previa a la competición, porque todos hablamos de la ansiedad previa a competición. Bueno, pero hay una rutina previa a competición. Uno hace la entrada en calor, ¿o no? Claro. Bueno, pero esa entrada en calor la podemos acompañar con herramientas mentales que me ayuden a visibilizarme en el arco de largada, que me ayuden a tener mis fuentes de autoconfianza bien cerquitas en cualquier momento por si las necesito, para empujarme, ¿sí? Porque sí, tenemos miedos.
Y son normales los miedos. El miedo es un mecanismo de defensa. Está perfecto que exista. Pero distinto es el miedo paralizante, ¿no? Claro. Previo a la largada. Entonces yo necesito bajar y estar en estado óptimo para poder largar. ¿Qué pasaría si nos llega una crisis gorda antes del inicio de una carrera? Depende que el miedo nos paralice. ¿Estás en la largada o estás en tu casa? ¿O en el departamento? En el corralito de salida. Respirar. Mira, es que hubo una cosa súper interesante. Esto fue en un documental de Salomon el año pasado. Cuando Sofía Lauchley, que es como súper conocida y la líder de Salomon, era la primera vez que hacía un maratón de montaña, que fue en el maratón de Mont Blanc, y a ella, desde fuera, tú la veías, se le veía súper sólida, tío. Flipas. Ya en el corralito se le veía súper sólida. Y en carrera, vamos. Y es que, o sea, nadie le tosía, es brutal. Y ganó la carrera. ¿Qué pasó en el documental? Que realmente Sofía expresó cómo se sentía. Y flipas, tenía una inseguridad dentro que estuvo a punto incluso de no ir a la carrera, de no meterse ahí en el corralito de salida. Y daba una imagen desde fuera de seguridad brutal y por dentro se estaba muriendo. Ahí tío, ¿cómo gestionas eso? Depende de cada uno y depende del profesional, por supuesto, también, y de la persona. Yo iría desde el mindfulness trabajando desde la respiración. Se habla de puntos de anclaje. Tú puedes tener el ancla en lo que es la respiración o en los puntos de apoyo. Entonces, depende de la persona y de lo que le sirva mejor. Hay personas que ahí aparece toda la cuestión de la comunicación. Yo me sigo metiendo en cosas. A ver, ahí aparece toda la cuestión de los campos comunicacionales de la persona, y si sos más visual, si sos más auditivo, si sos más verbal, si sos más kinestésico del orden de las sensaciones corporales, y en función de eso te relacionas con los otros y con vos mismo. Entonces, dependerá también de la evaluación que uno haga con la persona en relación a ello, cuál será la estrategia que le convenga. ¿Sí? Tú puedes trabajar desde la respiración lisa y llanamente, sin buscar, por ejemplo, desde el mindfulness, sin buscar modificar tu respiración, simplemente darte cuenta de cómo estás respirando, de dónde está alojada tu respiración más, si quizá la sientes más en el pecho, si está más en la panza. Podés jugar incluso con tocarte y con ver dónde está tu respiración. Podés trabajar desde el conteo, más desde la respiración, y buscar que sea una respiración más diafragmática, más completa. O podés, por ejemplo, focalizarte en los puntos de apoyo. Entonces, en ese momento en el que vos estás súper tensionado porque estás por largar y te estás sintiendo que tu cuerpo, ¿qué haces? A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí lo que sucede es que vos estás sumergiéndote en tus sensaciones y lo único que haces mediante tu pensamiento, que es no voy a poder, mira cómo estoy, así no voy a poder largar. Sí, o sea, arrancaste del no voy a poder o estaré preparada para esto. Y miras alrededor y todos parecen que andan mucho más que tú, ¿sabes? En plan, ostras. Es como decía Marta, bajaban bien. Y ella quedó tercera, ¿no? Ya, en Segama. Y decía, bajaban muy bien. Bueno, es eso. O sea, y tiene que ver con el autodiálogo que estamos teniendo en ese momento. Tiene que ver con lo que te dije hace un rato, la interpretación de la realidad. ¿Es un desafío o es una crisis lo que tengo por delante? Claro. ¿Es un obstáculo lo que tengo por delante? Tengo lo que decíamos hoy, tengo los recursos para la demanda de la situación, la demanda que me está haciendo la situación. Y ahí aparece la cuestión de, por ejemplo, darme cuenta de cómo me estoy sintiendo y atacarlo desde llevo la atención a los puntos de apoyo. Llevo la atención a cómo estoy parada, llevo la atención a cómo siento mis zapatillas, cómo siento la vestimenta en mi cuerpo, cómo estoy. Me puedo tocar las piernas, las puedo activar, ¿sí? Me puedo dar golpecitos, o sea, todo dependerá de la persona. Pero lo importante es entender que si yo sigo desde mi rumbia mental diciéndome, no voy a poder, todos están mejor que yo, mirá cómo me estoy sintiendo, lo mal que me estoy sintiendo, eso lo único que hace es disparar más el corazón. Y necesitamos que baje. Claro. Entonces, yo trabajaría desde la respiración o los puntos de apoyo, o las dos cosas. Buah. Fantástico, tenemos una estrategia ahí, o sea, me mola mucho esto, porque además, o sea, ya entendemos el concepto y además tenemos una estrategia de cómo llevarlo a cabo, o sea, me mola muchísimo. Es que me parece que es importante entender y significar lo que estoy haciendo, porque si no es como, me dio un tip. No, tenés que comprender cómo funciona tu mente. Esa es la clave,
Si vos no sabes cómo puede funcionar la mente y cómo funciona específicamente tu mente, no vamos a ningún lado. Claro. El otro punto que había comentado antes es el sueño. Yo a este cada vez le doy más importancia y cada vez lo controlo más con relojes y tal para intentar asegurar una cantidad de horas determinada, una calidad de sueño, etcétera. Incluso como un protocolo previo, que no sé si también quieres comentar algo en ello y demás. Pero ¿cómo influye el sueño en el concepto que dijiste al principio, en ese bienestar psicológico? Mira, hay algo que se denomina entrenamiento invisible, ¿sí? Que seguro que lo han escuchado nombrar y lo hemos nombrado en el podcast también, que tienen que ver justamente con ciertas cuestiones que se dejan de lado. Aparece la mente, por supuesto, en primer lugar, y luego aparecen ciertas cuestiones del orden de la recuperación del atleta y la importancia de la recuperación. Aparece la alimentación, la hidratación y tal, y aparece la recuperación a nivel sueño, ¿sí? La importancia del sueño. Hay uno de los capítulos de mi programa de La Mente También Se Entrena en el que trabajé con una deportóloga, no recuerdo ahora qué capítulo, luego te lo escribo para que lo pongas, que se llama Alejandra Ginze, que es una deportóloga increíble de Argentina, que ella nos mencionaba justamente la importancia del sueño y por qué el sueño es tan importante para el atleta. En el sueño se regenera el músculo, eso supongo que todos los que más o menos corremos sabemos qué pasa, pero también a nivel mental. O sea, a nivel mental necesitamos dormir, cuando estudiamos, necesitamos dormir para que se asiente el conocimiento, por ejemplo. Necesitamos dormir para que baje el cortisol, para que el cuerpo se desactive y baje el cortisol. Necesitamos descansar para poder sentirnos bien al otro día. Estoy trabajando con un corredor que le está complicando mucho el tema del sueño porque hay un suceso en la casa que no le deja dormir, externo a él, y estamos intentando hasta incluso modificar el horario de su sueño para que se despierta a la hora que aparece el ruido y poder dormir porque está con un nivel de estrés tan elevado y que, o sea, no hay más que dormir. O sea, no hay más para transmitir a nivel de prescripción que duerma, porque no hay chance. O sea, estás irascible, estás enojado, o sea, hay un montón de cuestiones que aparecen ahí. Entonces es fundamental el dormir. ¿Hay algún tipo de estrategia o protocolo previo para tener, que al final, bueno, aquí igual nos vamos del tema en realidad, pero para tener una buena calidad de sueño? Mira, en ese capítulo la doctora habla de un montón de cuestiones. Esto se denomina lo que se denomina comúnmente la higiene del sueño, ¿sí? Depende de la edad y depende de las adicciones, lo hablo así entre comillas porque en realidad son más adicciones al celular, al móvil o a la pantalla, ¿no? Que otra cuestión, lo que se indicaría. Pero sí, a ver, si tú te acuestas, imagínate, tipo 11 de la noche, la búsqueda sería que a partir de las 8 aproximadamente ya no haya más contacto, ni con el móvil ni con una pantalla. ¿Para qué? Para que empecemos a bajar nuestro nivel de cortisol, para que empecemos a bajar nuestra activación, nuestro nivel de activación, y a partir de ahí podamos conciliar el sueño. Luego, ¿qué actividades quieres hacer? Porque bueno, sí, hay que ocupar el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo ocupo mi tiempo en ese momento? Por ahí lecturas, pero a nivel más de papel o de estas pantallas que están justamente preparadas para poder dormir. Podemos hacerlo para ir bajando lentamente. Una actividad que yo les doy mucho a los atletas tiene que ver con el agradecimiento. Ese es un buen punto también, ¿eh? Hablábamos de que baje el cortisol, el agradecimiento. Está comprobado científicamente que es una de las actividades, por llamarlo de alguna manera, que nos puede hacer conectar con nosotros mismos, conectar con la naturaleza, conectar con el mundo y a su vez con la baja de cortisol y el aumento de oxitocina, ¿sí? Que lo hemos hablado en uno de los capítulos también. El agradecerle al mundo, el agradecerme a mí mismo, a poder haber terminado un día, por ejemplo, al haber podido entrenar en ese día, al haber podido estar con mi mascota. No tiene por qué ser algo incluso novedoso. Puede ser algo que haya hecho en el día al haber podido trabajar, al tener un trabajo, y también agradecerle a otros, ¿no? Que es una actividad solitaria, digo, no solamente decirle gracias al otro, porque uno está acostado, supónganse, y se está por dormir y dice, bueno, a ver, ¿qué agradezco el día de hoy? Y el día de hoy, por ejemplo, agradezco haber tenido el podcast con Javi, agradezco haberla visto a Marta, ¿no? Es como ciertas cuestiones, agradezco tener un marido que me acompañe en todas estas locuras. Entonces son cosas que
que nos pasaron durante el día y que uno como que va haciendo un review del día y va agradeciendo. Y nos hace dormir con una sensación de placer y de tranquilidad y de paz, ¿no? Y sin embargo, o sea, esa forma de agradecer es un repaso mental que tú haces o también lo escribes o lo dices en voz alta. Depende de cada uno. Vale. Por ejemplo, con un atleta que hace patín, lo que estamos trabajando es el agradecimiento escrito. Vale. ¿Sí? Que escriban un papelito, que en un anotador, que lo tengan en su mesita de luz todas las noches, antes de dormirse, que escriba. Lo escriba. Pero uno lo puede hacer sin escribirlo también. ¿Sí? Ok. Vale, es interesante. Yo sí que, previo al sueño, sí que he intentado quitar las pantallas. Yo era de ceno y si tengo una hora, hora y media, ¿por qué no voy a trabajar? ¿Sabes lo que te digo? Y me cojo el ordenador y me pongo a trabajar. Era terrible porque me activaba otra vez y estaba constante ahí con mails, no sé qué, y me ponía a dormir y no dormía o el descanso no era bueno. Entonces ya es en plan, vale, ceno, nos olvidamos de pantallas, leo y acompaño la lectura siempre con música. Me gusta mucho música porque me aísla y me mola. Muy relajante, muy suavita, no sé qué. Y entonces en plan como que, me voy cayendo y luego ya duermo súper guay. Vale, eso sirve. Sonidos blancos también, ¿no? O sea, digo, alguna lluvia. Exacto, o sí. algún sonido así de la naturaleza también ayuda un montón. Depende de cada uno. Depende de cada uno es lo que se va trabajando. También es cierto que hay mucha gente que es reacia a agradecer. El agradecimiento nos conecta con una cuestión más del orden empática, más del orden de la compasión con nosotros mismos, ¿no? Nos estamos agradeciendo de lo que hicimos también. Y hay gente que no conecta con eso y es difícil, digo, por eso es un campo en el que hay que trabajarlo persona a persona y ver. Es que el tema de agradecer, o sea, de mano y el primer efecto que me da, si te soy sincero, es un poco en plan, me siento como ridículo, ¿sabes? En plan, ¿pero por qué tengo que dar gracias de haber comido hoy albóndiga, ¿sabes? O de haber paseado a mi perro. Pero claro, luego te puedes a pensar y analizar y dices, joder, pues sí, tío, pues mira, pues he tenido la suerte de disfrutar de un paseo súper agradable y no sé qué más, ¿no? Sí. Es curioso, o sea, es un ejercicio también curioso. Sí, pero bueno, lo cierto es que nos conecta. Vale. Y bueno, el doctor Marcelo Severio, cuando hicimos en el capítulo 18 el reportaje con él, hablaba de esto, ¿no? De cómo justamente ahí trabajamos neurociencias y estrés, y lo que decíamos es cómo el agradecimiento nos puede llevar a disminuir el cortisol, a conectar con nosotros, con el mundo y con las personas que nos rodean y que amamos, ¿no? Qué guay, tío. Me mola mucho, sí, señor. Vale, tenía otro punto que ahora se me... Ah, sí, justo. Porque es que hemos hablado de las pantallas y demás. Vale. Tema redes sociales. Tema meterse en TikTok y sabes cuándo entras pero no cuándo sales. ¿Sabes? Y te pasa una hora y dices tú, pero he estado una hora aquí metido en TikTok aislado del mundo sin darme cuenta, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto? Bien, a ver, ahí también aparece otra cuestión del orden de la autorregulación, ¿no? De saber cómo puedo regularme en función de las redes sociales. Y algo que también me conectaba, que no dijimos recién en relación al sueño, es si yo me voy a acostar y tengo un caos en la cabeza de todo lo que tengo que hacer el otro día, lo más probable es que no me pueda dormir. Vale, tal cual. Eso irá un poco con lo de planificar también, que te había comentado antes. Sí, tal cual. Si yo lo planifico y por ahí en esas horas, lo planifico en esas horas que me quedan, digo, ¿no? De que dejo pantallas, agarro un papel, vuelvo a esto, ¿sí? Al papel y escribo. Y allí puedo determinar qué es lo que quiero hacer el día siguiente y tal, y dejarlo, como decimos, el dejarlo en el papel hace que no esté en la cabeza y eso es fundamental. Me va a ayudar como a poder desconectar y dormir. Es interesante, porque por un lado está el agradecer de lo que has hecho y por otro lado el planificar a lo que vas a hacer al día siguiente, ¿sabes? Eso es como que te va a llevar al equilibrio, ¿no? Viste que hoy hablábamos del modo hacer y del modo ser. ¿De qué lado pensás que está cada cosa? Del modo ser y del modo hacer. ¿La planificación en dónde estaría? Ostras. En el hacer. Yo diría en el hacer, ¿no? Exacto. Porque... Y el agradecer. Vale, claro. En el modo ser. En el modo ser. Ahí tenemos el equilibrio, ahí tenemos el balance.
Ok. Busquémoslo, balance entre rendimiento a nivel deporte, a nivel vida y bienestar psicológico. ¿Bien? Ok. Las redes sociales hoy en día son un problema complejo, ¿sí? Sobre todo en la adolescencia y digamos, trabajo con muchos adolescentes y la verdad que se nota mucho eso y cada vez más cómo influyen las redes sociales y cómo también empieza a pasar esto de, bueno, pero si yo llego a las 10 de la noche a mi casa de entrenar y no me pongo con el móvil y no lo pude tocar en todo el día porque estuve en el colegio, en el instituto y luego me fui a entrenar, ¿cuándo lo miro, no? Y ahí hay que trabajar un poco en la negociación de ver en qué momento trabajarlo. Pero sí, como te decía hoy, es la parte de regularme y de ponerme de último horarios y decir, bueno, a ver, estoy media hora con el móvil. Y es media hora y que me suene la alarma. Okay. Para, si no lo puedo hacer solo, que me suene la alarma. Vale. Un agente externo que te salte. Y que me frene. Uh-huh. Si ahora hay un montón de aplicaciones dentro del móvil que tú puedes ponerlo para que te avise. Estuviste tantas horas en la aplicación como para que te dé alertas, ¿no? Porque, si uno está un rato en la red social y lo disfruta y se ríe y tal, está todo bien. El problema es cuando empezamos a tener culpa de que estuvimos en la red social. Tal cual, sí, exacto. Ahí es donde empieza como el Te problema. sientes tonto cuando te das cuenta de que, ostras, he malgastado aquí una hora de mi día, ¿sabes? Y además todos los efectos a nivel cerebrales que producen las redes sociales, ¿sí? Que son bastante dañinos, ¿Sí? que atrofian un montón. Por eso también es importante cuando son chicos, que tengamos mucho ojo ahí. Ajá. Y ojo con el tema de darle el móvil, si no molesta le doy el móvil, porque empiezan a pasar un montón de cosas a nivel, incluso de productividad, de pensamiento y tal en la persona, cuando estamos mucho tiempo con el móvil. Ajá, interesante. Una pregunta un poquito más personal. Los casos que tú recibes en la consulta y demás, me imagino que algunos pues sean relativamente sencillos, pero otros que sean complejos, ¿no? Que haya una situación dramática detrás. ¿Tú los escuchas? ¿Ayudas? Pero luego te vas a casa. ¿Y eso cómo lo gestionas? ¿Te afecta los casos que escuchas y que tratas y demás? ¿A ti personalmente? Mira, justamente hace poquito tuvimos un congreso de psicología emocional sistémica y hablaban del autocuidado del terapeuta, ¿no? Vale. Y es interesante, porque bueno, mencionaban ciertas cuestiones que son muy graciosas, como que son reales, que son, bueno, tú escuchas y estás en presencia activa y estás ahí encarnando el papel y tal. Y llega la noche y tu marido te dice, no sabes lo que me pasó en el trabajo y bla, bla, bla. Y tú dices como, no, basta, o sea, no puedo más. No quiero escuchar a nadie más. Y te apagas, es como que se apaga el interruptor en un momento. A ver, lo cierto es que es importantísimo hacer terapia propia, personal. Vale, o sea, tú misma haces terapia con otra psicóloga. Con otra psicóloga, sí, ¿vale? Que la amo muchísimo. Ajá. Y realmente eso es importantísimo, digo, como tener tu espacio para poder trabajar en esos casos. A ver, en esos casos, en tu propia vida, ¿no? En tu propia experiencia, en tu propio trascenderte como persona y ir alcanzando los objetivos que te vas proponiendo. Lo cierto es que la convalidación, que yo hablo tan libremente, fueron 27 materias que tuve que dar. O sea, me quedan 5 que las termino ahora en enero, y en enero soy libre, como digo yo, ¿vale? para ejercer. Pero bueno, hasta este momento es una presión grande, y además que me lo puse como en un tiempo estimado, digamos, lo planifiqué en un tiempo y dije, quiero terminar aquí, y soy deportista, por lo tanto la disciplina está, y por lo tanto el ir, claro, el empujar está. Lo cierto es que aparece la salud también en juego, aparece el estrés y aparecen un montón de cosas en las cuales uno en algún punto tiene que frenar, barajar y volver a encontrarse, ¿no? Te contaba hace poquito, cuando me hablabas del estrés, te dije, a mí también me pasa, la motivación por entrenar se me va. Y a veces la disciplina aparece, pero aparece en otro ámbito. Y tú dices, bueno, pero correr te hace bien. Sí, pero no tengo tiempo.
Entonces aparece el no tengo tiempo como justificación, pero te empiezas a sentir mal desde todos los ámbitos. Porque si lo que es tu espacio se cae, tu terapia básicamente se cae, no te regulas. O sea, en mi caso me sucede eso. Entonces, bueno, es un poco hablarlo con mi terapeuta, hablarlo con mi marido, que mi marido me empuje en algún punto, como yo lo empujo a él cuando él no tiene ganas de entrenar, porque también corre. Cuando lo empujo a él a correr, bueno, que él me diga, bueno, pero vos tenés que entrenar igual, salís sin objetivos, salís simplemente a correr y tal, y qué sé yo. Y bueno, medio que me empezó ahí, salimos a correr juntos y tal, y me volví a encontrar. Por suerte pronto, pero a veces cuesta. A ver, a mí me pasa que paso consulta a veces prácticamente todo el día y tengo que dejarme el hueco para entrenar. Y a veces vale más el hueco para entrenar que para almorzar, que para comer, quiero decir, ¿se entiende? O sea, digo, no, ese hueco no se puede tocar. Y uno se entusiasma y pone, y no. Y lo tengo bloqueado en la agenda porque si no lo ocupo. Entonces, es un poco, yo sé que el hacer deporte a mí me sana. O sea, a mí me mantiene en este balance entre rendimiento y bienestar. ¿Que la disciplina me lleva a buscar rendimiento? Sí, por supuesto que sí. De hecho, yo salí la primera vez a trotar al monte sin ningún objetivo y tal, y el segundo fin de semana ya quería hacerlo más rápido. Por supuesto que sí, o sea, porque uno es así. Pero digo, tiene que estar en balance eso, siempre, y tenés que tener tu espacio. Y se suma, si hay casos complejos en los que uno siente que no tiene las herramientas, que uno es humano y le puede pasar, la posibilidad de hacer una supervisión. Sí, con otro colega, especializado en este caso en psicología del deporte. Muy interesante. Oye, estamos cerca de 1 hora y media, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos enfocando ya, si quieres, el final del programa. Me gustaría preguntarte también algo quizás más desde el punto de vista práctico, ¿vale? O sea, es decir, vale, ahora creo que los atletas o los deportistas que nos están escuchando entienden la importancia de la figura del psicólogo deportivo, cómo llevarlo a cabo, ¿vale? O sea, es decir, ya más desde un punto de vista práctico. Sesiones presenciales, online, con qué frecuencia se hace. O sea, esto es como ir al fisio, ¿sabes? Que vas, yo qué sé, cada 3 semanas, una cosa así, o ¿cómo funciona? Vale, eso depende de cada caso. O sea, yo trabajo hoy en día con atletas de Argentina, por lo tanto lo hago de manera online, pero depende del incluso el momento, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora yo sé que en febrero viajo para Argentina y seguramente que atletas que vayan a competir o ir a ver los entrenamientos y tal, los vaya a hacer. ¿Qué pasa? Pasa que la figura del psicólogo del deporte no es como el psicólogo clínico que está en una consulta, que atiende en una consulta, que atiende en un consultorio. Vale. El psicólogo del deporte se debe trasladar. El psicólogo del deporte que trabaja con un club, por lo general, va a los torneos, viaja con la selección y tal. El psicólogo del deporte, en este caso, que trabajo con deportistas individuales, por lo general, o sea, cuando tengo la posibilidad, los acompaño, sean entrenamientos o sea competencias. Y si no, en este caso, lo trabajo de manera online. Online o presencial va a variar en función de la distancia, por supuesto, y de la posibilidad de conectividad que tengan, ¿no? Pero ahí es importante desechar una cuestión del orden, del prejuicio, del orden, si es online, sí se puede. Se puede porque realmente la vinculación, si la otra persona está comprometida con el espacio, se va a poder. Y si desde el lado del profesional, digamos, le gusta, se apasiona y tiene ganas de buscar con el otro el cambio, lo van a conseguir. ¿Sí? La vinculación, el vínculo se arma, se da. ¿Cada cuánto? Depende del caso también. Yo soy partidaria de arrancar unas sesiones semanalmente, ¿sí? Como para conectar, para el armado de vínculo. Marta también lo explica muy bien en la revista, que me causó muchas gracias. Al inicio es eso, es el armado de vínculos, ¿sí? Es la constitución del espacio de apoyo, de confianza. Y luego y se empieza, por supuesto, con la evaluación, de ver qué es lo que el otro requiere. Se trabaja con ciertas técnicas para poder ver cómo está a nivel de habilidades psicológicas.
aplicadas al deporte, y luego sí se va extendiendo en el tiempo. Yo trabajo con chicos que eran niños y que ahora son adolescentes y que ya están en la universidad, y hoy en día los veo una vez al mes, una vez cada 3 semanas. Si vemos que pasa algo particular, acerco las sesiones cada 15 días, si no las vuelvo a extender, y la verdad que es súper grato. Súper grato. Y desde mi lugar no busco generar dependencia, al contrario, sino que el deportista construya sus propias herramientas y que a partir de ahí vaya solito. ¿Sí? Es como un andamiaje. Se usa mucho la metáfora del andamio, ¿no? Como un andamio que uno utiliza para pintar, por ejemplo. Entonces al inicio necesitas el andamio porque estás muy alto y luego vas quitando hasta que el pintor está parado en el suelo simplemente pintando. Claro. ¿No? Es lo mismo. Ajá. Muy gráfico también el ejemplo, sí señor. Qué guay. Venga, ya para cerrar, ya para concluir, ¿nos podrías dar 3 claves? Bueno, digo 3, que igual tú me dices 4 o 2, ¿vale? Pero unas claves para mejorar la gestión mental para un corredor. Bien. En principio, lo primero que dijimos, el autoconocimiento. Vale. ¿Sí? Necesitamos que el atleta se conozca. Que conozca en general cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo hacer esas negociaciones entre mente y cerebro, cómo hacer que su propia mente sea su aliada y no su peor enemiga. Esa es la clave 1. Saber cómo me siento, saber qué pienso, cuándo estoy pensando, saber cómo interpreto las situaciones que tengo por delante, saber qué me pasa a nivel corporal incluso y cuándo es normal y cuándo no, para poder saber si me estoy autolimitando diciéndome no voy a ir a entrenar y me agarra más la pachorra, más esta cuestión de quedarme por simplemente fiaca o si es porque realmente hay un impedimento. Luego la segunda cuestión tiene que ver específicamente con la gestión mental y ahí hablamos de la modificación, o sea, de lo que sería la gestión de pensamientos negativos o la regulación emocional. Ahí tenemos rápidamente, para hablar de lo que es gestión de pensamientos negativos, tenemos que en principio poder identificar esos pensamientos cuando los estoy pensando. En segundo lugar, poder frenarlos, ¿sí? Y ahí tenemos 2 vías. O voy por el lado de buscar un distractor que me mueva de ese lugar en el que estoy. Ejemplo, estoy corriendo y tengo una ampolla en el pie y me duele y estoy en competencia. Entonces yo me puedo quedar, me duele la ampolla y me faltan tantos kilómetros y me falta un montón y me va a doler cada vez más y tal. O es lo peor del mundo, ¿no? O puedo decir, listo, me faltan tantos kilómetros, no queda nada, ya lo has hecho, respira profundo, pon la atención a otro lado. Claro. Me pasó corriendo 75 kilómetros iba, suponete que te diga, el kilómetro 69, 68, había pasado una corredora sabiendo que quedaba segunda en la general y fue como la ampolla. Y dije, qué mierda, la ampolla no me importa. Dale, corre, concéntrate en correr. Y me empecé a hablar. Y ahí aparece la parte de la otra cuestión, ¿no? El autodiálogo positivo, la manera en la que me estoy hablando. Ajá. En este caso, un autodiálogo productivo que modifique la situación en la que estoy. No era, la ampolla y me queda. No, a ver, dale, corre, concéntrate en correr. Yo sabía que la otra corredora estaba más o menos porque habíamos intercambiado unas palabras, entonces dije, si te alcanza, que le cueste. Y mi mantra fue, si te alcanza, que le cueste. Y yo corría. Si te alcanza, que le cueste. Si te alcanza, y así fue. Vos solo pensá en correr. Si te alcanza, y así llegué. No me pasó, por supuesto. Y ahí tenemos las 2 posibilidades, ¿no? Vale. Buscar un distractor o modificar ese pensamiento negativo por un pensamiento productivo. Y después tenemos una posibilidad más compleja que tiene que ver con darme cuenta de lo que estoy pensando, hacerme esa pregunta, ¿lo que estoy pensando me sirve? ¿Me funciona? ¿Me es funcional o no? Si no me es funcional, soltalo. Tomo distancia, ¿sí? No me fusiono con lo que estoy pensando, me doy cuenta que lo que estoy pensando es un fenómeno mental, es un pensamiento, que no soy yo, que no me determina como persona, ¿sí? No sé, me tropiezo.
suponete, o me tuerzo el tobillo. Y digo, no, sos muy torpe, ¿no ves cómo te torces? Sos un torpe. No, pará, no soy un torpe, me equivoqué, ¿no? Entonces, digo, tomar distancia de esa situación y dejar que pase el pensamiento, no engancharme en ese pensamiento, no quedarme activo y presente en ese pensamiento solamente. Eso es mindfulness, soltar y que pase, ¿sí? Como nubes que van pasando. Y la otra cuestión es la regulación emocional. Si yo ya me siento afectado por la emoción, ahí voy a tener que ir a la parte de regular mi emoción, en este caso por lo que vimos, que fue la respiración, ¿sí? Y ahí voy a trabajar en función de lo que haya entrenado, la respiración. Y la otra cuestión es estar presente en el momento presente, que tiene que ver con el mindfulness y que es fundamental para disfrutar de lo que estamos haciendo. Recuerdo también en un podcast que estuviste que también nos comentaste lo de estar presente y que yo te decía un poco de en plan, es que es difícil, o sea, porque tú decías, no sé si lo pusiste tú el ejemplo o quién lo puso, en plan de pelar una patata y pensar que estás pelando una patata. Digo, yo no, tío, yo estoy pelando una patata y mi cabeza está en sabe Dios dónde. Pero luego pusiste otro ejemplo que es en plan como comerte un Kinder Bueno, ¿no? Entonces tú, ostras, espera, lo abres y lo estás viendo y dices tú, guau, cómo lo estoy disfrutando, ¿sabes? Ese momento incluso previo. Y dices, ostras, para, que ahora sí mi cabeza está ahí en el chocolate. Entonces, claro, es, joder, ¿cómo cambia una cosa con otra? Tú puedes empezar por el chocolate que has dicho, ¿sí? Que por ahí es mucho más apetecible. Correcto. ¿Sí? Y luego puedes irte a hacer el mismo ejercicio en un lugar de incomodidad, como es pelar una patata. Porque cuando tú estás corriendo, no siempre estás en ese lugar apetecible. Correcto. Muchas veces estás en el lugar de incomodidad. Y para aprender a transitar la incomodidad, necesitamos en la vida diaria también aprender a transitar la incomodidad. Cuando tú trabajas desde el mindfulness, trabajas con una práctica formal de movimiento o estando estático, en donde haces un escaneo de tu cuerpo. Y también hay prácticas informales que tienen que ver con esto. Por ejemplo, hacer una actividad en tu día, no en el modo hacer, sino en el modo ser. ¿Sí? Pero una actividad que cueste. Porque si tú puedes hacer esa actividad que cueste en tu vida diaria, más fácil te va a hacer transitar la incomodidad en el entrenamiento. Tal cual. Oye, yo creo que este ha sido un broche perfecto para el podcast. Madre mía. Lo dije también al inicio, que se nota la pasión que tienes, cómo te gusta este tema y cómo hablas de él, que es un espectáculo escucharte. Da gusto, o sea, aquí podemos estar horas. Además, al inicio, cuando tú me planteaste la invitación, dije, ahí aparecen las propias inseguridades, ¿no? Dije, ay, ¿cómo vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir y tal? Y luego yo sé que arranco y es como que me doy cuenta en la medida en que lo vamos hablando, que cada tema abre una ventana al infinito, o sea que podemos estar un montón. Tal cual, porque es que incluso teníamos como una serie de puntos en plan, bueno, pues para que fuese un poquito como, no guión, pero sí un caminito para tener algunas opciones. Y al final, o sea, todos los puntos que he ido apuntando y demás, porque son cuestiones, es que es muy interesante y es algo que tenemos en el día a día y que en muchas ocasiones, si no te paras, frenas, lo analizas y lo piensas, no te das cuenta. Exacto. Esto me parece, o sea, el programa de hoy, o sea, programón, choca. Sabina, mil gracias por estar. Espero que hayas estado cómoda, que te haya gustado. Sí, muchísimas gracias. La verdad, súper cómoda. Qué bien. Y a todos vosotros, estoy seguro, voy a meter la sintonía ya de cierre, estoy seguro de que os ha gustado este programa. También agradecer pues todo el apoyo, el cariño que le dais semana tras semana, acompañándonos en este camino. Y nada más, nos vemos en próximos programas. Sabina, muchísimas gracias. Chao.